Y hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien por primera vez vamos a platicar el día de hoy. Es el ministro Irving Espinosa Betanzo, recién, pues apenas tomando posesión el lunes en una ceremonia, en un día extenuante que comenzó. Tuvieron que levantarse yo creo que a las 3 de la mañana y dormirse prácticamente 24 horas después. Ministro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo tu público. Muchas gracias por estar en este espacio. La verdad es de que, pues, hay que confesarlo, yo los veo, los sigo en YouTube, en sus redes sociales, y no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Y pues es un gusto primero conocerlos y, bueno, pues estar aquí en este espacio. Sí, un día muy ajetreado, el 1 de septiembre. Nos levantamos muy temprano, a las 3 de la mañana, empezamos a prepararnos para las actividades a las 5 de la mañana en Cuicuilco, y bueno, prácticamente terminamos alrededor de la 1:30, 2 de la mañana del día siguiente, en las actividades de la Suprema Corte. Me lo quitaste le iba a preguntar, oiga, ¿y cuál fue el menú en la pata de marrano, como le dije? Híjoles, la verdad es que ni conozco el restaurante. Nunca he ido, no lo conozco. Y bueno, pues además ¿no se sorprendió usted cuando vio ahí que la portada de un periódico, como dice la presidenta, un periódico nacional, estaba bien enojada? Sí, la verdad es de que incluso hasta fue motivo de comentarios dentro de la familia. Les tengo que decir, oye, y sí es cierto. Le digo, no, terminamos, fíjense, les resumo muy rápido las actividades que tuvimos el 1 de septiembre. A las 5 de la mañana, la ceremonia que hicimos en Cuicuilco, el Centro Ceremonial de Cuicuilco. A las 11 de la mañana asistimos al informe de la Presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A las 4 de la tarde recibimos el bastón de mando. A las 7 de la noche nos trasladamos al Senado. Ahí se demoró un poquito el asunto, hasta casi las 9:30, y de ahí nos fuimos ya a la sede del edificio principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí en el Zócalo abrimos las puertas del edificio principal como un acto no solamente simbólico, sino también muy emblemático de lo que debe de ser la Casa de la Justicia para las y los mexicanos. Y bueno, inmediatamente después, a la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que terminamos ese evento, pues tuvimos que sesionar, porque hay que decirle al público que teníamos que designar a los 3 integrantes del órgano de administración judicial, y prácticamente terminamos las actividades alrededor de la 1:30 de la mañana. Todavía parte de nuestros equipos estaban al interior del edificio. Yo me retiré prácticamente a las 2 de la mañana. Todavía me encontré a uno de mis compañeros ministros, al ministro Giovanni, también caminando por ahí diciendo, pues ya, adentro del edificio de la Corte, y ya cada quien, pues lo que queríamos era descansar. Entonces, pues evidentemente la nota totalmente falsa. Por ahí me dijeron que, bueno, no fueron a ese restaurante, pero sí en el Intercontinental. Ahí se fueron a festejar, y le dije ni lo uno ni lo otro, porque pues bueno, nadie estuvo ahí. Pero bueno, uno entiende que es parte de este ejercicio de medios, otros de desinformación, que bueno, tienen por objeto desacreditar la actividad que nosotros vamos a realizar, y que además la vamos a hacer con mucha responsabilidad. Me acuerdo mucho, ministro, de un episodio de Hugo Chávez cuando entra de Naciones Unidas, y el presidente era Bush, el presidente de Estados Unidos. Entonces llega y se para, y luego están todos los presidentes, y lo dice, huele a azufre, ¿no? cuando era, acababa de estar ahí, claro. Bush, ¿no? ¿Se acuerda aquello que es muy famoso? Seguramente, pues cada rincón de la Corte y cada rincón de la justicia huelerá a azufre mientras ustedes van echándole, pues, ¿qué será? Bueno, te acabas de prohibirlo. Bueno, correcto, les digo que un día antes, precisamente dentro de esta
ceremonia que hicimos en Cuicuilco, un día antes algunos de nosotros solicitamos que se hiciera una limpia a nuestras instalaciones. Entonces, sí, de verdad, digo, yo creo que todas las buenas vibras que se puedan generar para que nosotros desarrollemos mejor nuestro trabajo en beneficio de las y los mexicanos siempre son bien recibidas, más allá de las creencias que cada una de las personas tenga. Le iba a preguntar justamente eso, porque fuera de la broma de lo de Chávez, porque pues, sí es entrar a un lugar y sí, se sienten, ¿no?, las vibras ahí. Nosotros estuvimos hace unos meses y sí es como muy imponente el espacio, porque piensas, pues ha sido el refugio del conservadurismo, literalmente, de lo más rancio del conservadurismo. Ministro, abren las puertas de la Suprema Corte y es abrir también, es un símbolo tremendo de un compromiso con la justicia. Ustedes tienen una gran presión encima, ministro, que es demostrarle al pueblo de México que se hizo bien. Sí, bueno, la verdad es de que en mi caso personal asumo con mucha responsabilidad la decisión de las y los mexicanos de votar por mí, de llevarme a ocupar un espacio, pero también de aquellas personas que decidieron no votar por mí y de las que se abstuvieron también, porque la justicia como un derecho humano es para todas y para todos, y ahí no puede haber distinción. El compromiso es transformar la forma en cómo se ejerce el derecho, la visión del derecho. El derecho tiene una función eminentemente social. El derecho tiene por objetivo, entre otras cosas, disminuir las grandes desigualdades que se han generado, que incluso las propias leyes a veces lo generan y hacen que permanezcan temas como la discriminación, la desigualdad, la pobreza, la violencia. Eso no tiene nada que ver con la justicia, y ese es el gran reto que nosotros tenemos como juzgadores y sobre todo del máximo tribunal. Sí, están cumpliendo la primera semana al frente de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son las primeras decisiones que han tomado? En efecto, la primera sesión, que fue justamente la ceremonia de instalación del Pleno, de la primera sesión del Pleno, tuvo que ver con tomar ya su lugar. La primera decisión fue elegir a quienes van a integrar este órgano de administración. ¿Qué otras decisiones han tomado? Por ejemplo, lo que creo que es importante, y creo que sí es importante que se lo informe usted al auditorio, es respecto de los emolumentos, respecto de los ingresos, que evidentemente sí son muy diferentes a los que recibían sus antecesores. Sí, y qué bueno que te voy a hablar de tú, y por favor, Álvaro, porque bueno, pues como te sigo, siento que te conozco desde hace mucho tiempo. Igualmente, bueno, nosotros previo a la instalación tuvimos varias reuniones, las y los ministros electos antes de rendir protesta propiamente, y también nuestros equipos de trabajo, y hubo algunos acuerdos que tomamos precisamente para que inmediatamente que tomáramos posesión del encargo, pues bueno, no retrasáramos el funcionamiento de la propia Corte. Y uno de los principales temas que sin lugar a dudas generó una gran inconformidad por parte del pueblo mexicano fue estos grandes sueldos, estos grandes privilegios. Y en razón de ello, pues las y los ministros pues decidimos simplemente aplicar la Constitución, hacer efectivo el dispositivo constitucional que señala que ninguna persona servidora pública podrá ganar más que la persona titular del Poder Ejecutivo. Es decir, ningún servidor público en este momento, ni en ningún momento otro, podrá ganar más que en este caso la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Así lo hemos decidido. Incluso, ayer hubo cierta
confusión de si yo había decidido o no. Ayer mismo en redes sociales manifesté y estoy enviando al área correspondiente de administración que en términos del artículo 127 constitucional solicito que se ajuste mis sueldos y mis percepciones al dispositivo constitucional de tal manera que, 1, no voy a ganar más que la presidenta. 2, he decidido renunciar al seguro de gastos médicos mayores y al seguro de separación individualizada y toda aquella percepción que implique ganar más que la presidenta, porque eso dice la Constitución y los primeros que debemos de cumplirla, pues somos los propios ministros de la Suprema Corte. Ese es 1. 2, miren, les quiero decir, hay cosas que yo no conocía. La verdad es que era un tema tan opaco que, por ejemplo, estaba viendo que las y los ministros tenían para pago de celular al mes 15,000 pesos en 6 celulares. Eso quiere decir que por cada celular pagaban 2,500 pesos de renta mensual. Para un solo ministro. Para un solo ministro, 6 celulares. Servicios de 2,000 pesos. 2,500 pesos. Le digo, eso ni aunque uno pague no hay y compre ni paquetes que sean de 2,500 pues bueno, pesos. Hay una gran opacidad, excesos, dispendios que, pues la verdad, tenía razón las personas en sentirse agraviadas con esos grandes privilegios, porque pues yo la verdad es que he trabajado en el servicio público desde hace más de 25 años, tanto en el Poder Ejecutivo local, en Delegación Iztapalapa, en el Poder Legislativo local, federal, y nunca me había tocado ver algo de esa magnitud. No se encuentran bienes informáticos, laptops, tabletas, así está referido en las actas de entrega, ¿no? Incluso todavía les puedo decir que hay bienes cargados a ministros que incluso ya fallecieron desde hace 10 años. ¿Cómo cargados? ¿Bienes cargados? Que están a su resguardo. Ministros que ya fallecieron. Ministros que ya fallecieron tienen el resguardo de diferentes bienes. ¿Cómo cuáles? Computadoras, entre otras cosas. Ya, es lo que uno va descubriendo. De entrada. Apenas van llegando. Y apenas vamos llegando. Es que uno así de entrada piensa uno, pues, ¿cuáles son las prioridades de los ministros que van entrando? Pues la primera, quizá voltear a ver a los casos que son emblemáticos, el caso de Ricardo Salinas Pliego. Sí, bajarse también los salarios, y eliminar pues todos los privilegios que hay de adentro. Pero después de ver la lista, lo que se publicó recientemente, que publica Primero Milenio, nosotros retomamos ya todos los listados, dice uno, ¿de verdad son capaces de cargarle hasta los celulares, llevarse cuadros, hay hasta salas desaparecidas, ministro? Pues sí, pues es lamentable, es algo inexplicable, pues. Ahora, digamos, más allá del dispendio de los privilegios, los nuevos ministros, entiendo que todos, asumen efectivamente el mandato constitucional respecto de los ingresos. Y la responsabilidad que tienen también todos los ministros es hacer realidad, con base en lo que la Constitución y las leyes establecen, pues la justicia en nuestro país, algo que se había por muchos años dejado de hacer. Es un paquete muy serio, ministro. Tienen que comenzar enviando mensajes también de que nadie puede estar por encima de la Constitución. Sí, claro. Aquí, afortunadamente, bueno, nos comentaban y una preocupación que teníamos desde antes de que tomáramos posesión, que rindiéramos protesta, una preocupación que tenemos todos los ministros que estamos integrando esta nueva corte es cumplir con los plazos que señala la Constitución, porque además hay que decirle al público que además de la reforma al Poder Judicial propiamente, que implicó la elección de las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros,
también estableció plazos para la resolución de asuntos de carácter fiscal y de carácter penal, ¿no? Porque pues era inexplicable que asuntos ahora sí que durmieran el sueño no de los justos, sino de los injustos, para que no quedaran. Tenemos plazos de 6 meses. Entonces, primero hay que atender los asuntos que ya estaban en la Corte y que por causas inexplicables no se resolvían. Bueno, lógicamente inexplicables. Y entonces una de nuestras preocupaciones, ¿cómo le hacemos? Nosotros hemos decidido sesionar de lunes a jueves para atender de manera pronta y expedito, ir resolviendo los asuntos. Además hay que decirle, pues está la garantía del ahora Tribunal de Disciplina Judicial, que ellos, entre otras cosas, tendrán que ver que se cumplan esos plazos. Cualquier persona juzgadora que tenga a su cargo un expediente, sea en materia fiscal o en materia penal, que exceda los plazos que establece la propia Constitución, pues tendrá que justificarlo. Y en ese sentido nosotros previamente en estas reuniones que tuvimos antes de rendir protesta, estuvimos estableciendo lineamientos a través de acuerdos generales, pues para poder hacer más eficiente el proceso al interior de la propia Corte. Cosas tan sencillas, oye, el expediente llegó y me lo entregas dentro de 2 meses, pues hay que agilizar los expedientes, porque también ahí hay que decir, pasaban cosas inexplicables, pero hay que decir, en cuanto llegan los expedientes, deben de turnarse de manera pronta al ministro que le toque estudiar y elaborar el proyecto de resolución para que lo ponga a discusión. Hemos establecido algo que nosotros le llamamos un semáforos, alertas para los expedientes, de tal manera que nosotros podamos saber si estamos en los tiempos o se nos están quemando. En efecto, 6 meses, por ejemplo, para resolver los temas fiscales. Hay 3, se lo pregunto directamente, hay 3 proyectos que involucran a créditos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, de sus empresas. Esos 3 proyectos que no fueron resueltos en el Pleno de la Corte, ustedes los van a retomar y tendrán que resolver antes de 6 meses contados a partir del 1 de septiembre. Sí, bueno, no sabemos si literalmente se vayan a retomar, porque también dentro de estos acuerdos de organización que hicimos, por ejemplo, quedamos en lo siguiente: las ministras que ya estaban antes del 1 de septiembre, como la ministra Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, dijimos, por una cuestión pues de economía procesal, pues que conservaran los expedientes que ya tenían, pues si no iba a implicar un retraso, porque ellos ya tenían un estudio previo. Algunos otros ministros, por ejemplo, dentro de estos acuerdos, la ministra Estela Ríos decidió quedarse con los proyectos del ministro Pardo Rebolledo y el ministro Giovanni Figueroa con los expedientes del ministro González Alcántara. Los restantes expedientes de los otros ministros que salieron los repartimos entre el ministro presidente Hugo Aguilar, entre los ministros Sara Irene Herrerías y bueno, su servidor, y también el ministro Giovanni. Entonces ahí tenemos que ver, la verdad es que ahorita vamos a empezar a hacer la distribución y bueno, ya será decisión de cada uno de los ministros si retoma tal cual el proyecto o lo modifica. Y claro, sí lo tenemos que resolver en los plazos. No hay, eso es lo que señala la Constitución. Tiene que ser en 6 meses, es decir, a más tardar en febrero. Así es. Dentro del Poder Judicial mismo, como sabemos, pues hay una primera, digamos, elección que permite renovar una parte, en realidad no el Poder Judicial, sino alguna parte de los juzgadores. Y luego hay una estructura del Poder Judicial propiamente, que ahí está, tienen su sindicato, etcétera, que fue muy activa durante las protestas que encabezó Norma Piña en su momento, estas protestas
con todo pagado, que supuestamente era un paro, no era un paro, era simplemente protestas organizadas desde adentro del Poder Judicial. Adentro de ese también Poder Judicial, pues hay nepotismo, como sabemos, está ubicado de tiempo atrás y es parte de la reforma de las justificaciones para la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo se enfrenta a eso, ministro? Bueno, de entrada hay que entender que efectivamente la renovación del Poder Judicial en el caso de las personas juzgadoras fue la mitad, pero mucho del personal jurisdiccional sigue trabajando. Mi consideración es que, bueno, yo por ejemplo tuve una reunión con los integrantes de la ponencia que ahora tengo a mi cargo, que era la ponencia que tenía el ministro Alfredo Gutiérrez, y hablé con ellos y les dije, bueno, miren, y creo que es algo necesario hablar de manera directa. Esto es un proceso de carácter democrático, estos son los resultados, y bueno, pues son, como decimos los abogados, actos consumados de manera irreparable. Entonces, yo lo que apelo sobre todo es al trabajo institucional. Si efectivamente decían ellos que eran servidores públicos de carrera y que están comprometidos con la justicia, pues bueno, tendrán que entender que esto deriva de un proceso democrático, histórico e inédito, y donde pues fue la sociedad la que decidió primero modificar el propio texto constitucional para que no, a través de sus representantes populares, para que ya no fueran designados en el caso de los ministros por el presidente y bueno, llegar a la elección. Entonces, apelar a la actividad institucional y ética de los servidores públicos. Considero que hay personas valiosas dentro de todo el Poder Judicial de la Federación, al interior de la propia Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues también habrá que ir haciendo las valoraciones. En mi caso, por ejemplo, sí, pues dado que uno de mis compromisos es acabar precisamente con actos de corrupción, el tema del nepotismo, conflicto de interés, pues sí, ahí sí, yo les he dicho, pues solamente uno se podrá quedar dentro de mi ponencia, porque sí detecté que hay algunos que tienen un vínculo familiar, y bueno, pues eso por un tema de conflicto de interés no es sano. Yo decía durante la campaña, el gran problema es que los asuntos no se resolvían en los tribunales, sino en las comidas familiares. Sí, eso es así. Caray, pues qué gusto tenerlo aquí, ministro. El gusto es mío. Una última cosa. Usted es muy cercana a la consejera jurídica del Ejecutivo, a la maestra Godoy. Lo felicitó inclusive ahora que fue como ministro. ¿Puede decirle no? Sí, ya. Miren, es una pregunta que durante la campaña me hicieron. Para todo el público, les comento que previo a llegar a la Corte, yo fui 6 años magistrado anticorrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ella, siendo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues bueno, emitía algunos actos que eran impugnados por los particulares ante el tribunal en donde yo trabajaba. Y bueno, pues evidentemente hubo proyectos en los que yo como magistrado ponente, pues lo que propuse era declarar la nulidad de los actos emitidos por la Fiscalía. Entonces, queda muy claro, y ahí están las sentencias emitidas de forma colegiada y aprobadas de manera unánime por mis entonces compañeros de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el que pues yo proponía la nulidad. Entonces, pueden estar tranquilos. Pues qué gusto, ministro Espinoza Betanzos. Vamos a seguir seguramente platicando con usted junto con otros ministros sobre el trabajo que están iniciando y que es histórico. No, y además agradecer mucho la oportunidad, porque este tipo de espacios para nosotros son muy importantes. Es parte de la renovación del Poder Judicial. Necesitamos que ustedes nos ayuden a poder comunicarle a las personas la actividad que nosotros estamos haciendo. A veces y antes era muy cerrado, y bueno, pues parte de este ejercicio democrático es estar aquí con ustedes. Esa es su casa.
Esta es su casa y de hecho lo dice muy bien porque hace muy poco tiempo ni soñado tener a un ministro de la Corte hablando de los temas que le interesan al ciudadano. Así que, pues esta es su casa, ministro. No, muchas gracias. Gracias, cuando de verdad. me invitan, aquí estaré. Muchísimas gracias.